Hermanos amados, estamos viendo a través del estudio de Tesalonicenses el tema de cómo agradar al Señor, ¿no? A través de nuestra santificación. Pero hicimos un stand-by, vamos al Salmo 51, porque el Salmo nos va a enseñar realmente la enormidad, hermanos, del amor y la misericordia de Dios y la profundidad, amados hermanos, de nuestro pecado. Cuán profundo es nuestro pecado, pero cuán grande es el amor y la compasión divina a través de la vida de un hombre. Y el Salmo 51 mira hacia la cruz. Después del Salmo 51, David canta el Salmo 32, que pensé que íbamos a cantar hoy, pero por tiempo creo que no fue posible. Pero David ahí reconoce, después de que Natán lo confronta con su maldad, David reconoce muchas cosas en el Salmo 32. Pero vamos al Salmo 51, que es lo primero que veremos hoy. Leía un texto en el Salmo 10:4 que dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y la primera razón por la cual David cayó, hermanos, la principal razón por la cual David empezó a deslizarse hacia el pecado, y la razón que el Señor nos quiere hoy advertir, amados hermanos, de que posiblemente algunos, espero no, pero posiblemente algunos, o muchos, se estén deslizando hacia el pecado sin darse cuenta, es precisamente tener en poco la palabra del Señor y no tener al Señor presente en ninguno de sus pensamientos. Salmo 51:1, vamos a ver hasta dónde llegamos con el tiempo que el Señor nos permite. Y yo le estaba orando al Señor, hermanos, y le ruego que me acompañen en 2 segundos de oración, por decir 2 segundos, pero creo que me gastaré más. Padre Celestial, te ruego, Señor, que hagas eco, Señor, el clamor, Señor, que he elevado ante ti en esta semana. No solamente por mí, Señor, sino por tu pueblo que hoy acá se reúne. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Abre nuestro corazón, Señor, ahora, para entender, Señor, para reconocer, Señor, nuestro pecado. Te pido, Señor, que así como obraste en David, obra ahora acá, Señor, para quitar, Señor, ese velo de incredulidad, Señor, que hay en nosotros, que hay en muchos, que nos lleva, Señor, a no considerar lo santo que eres. Te ruego, Señor, por estas cosas. Ten misericordia de mí y de los que hoy estamos acá. Escucha mi oración, Señor. Abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús, amén. Salmo 51:1. Y David, después de que es confrontado con su pecado. Hermanos, este salmo es un ejemplo y un modelo de oración, de arrepentimiento. Y yo creo que es un modelo muy perfecto de cómo tenemos que acercarnos continuamente al Señor con la misma actitud. Porque el Señor al final dice, en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ese será el momento, amados hermanos, en que podremos sensibilizarnos ante el obrar del Espíritu hoy acá. Y si hay pecado en alguno de ustedes, vaya a la fuente del perdón, así como David lo hizo cuando fue confrontado casi un año después de haber cometido semejante serie de maldades, que algunos de nosotros escandalizados diremos: ay, yo jamás caería en eso. Pues haber llegado al grado en que llegó David, de haberse dejado llevar por su lujuria y su pasión, haber planeado una violación aprovechando su autoridad y su poder, haber planeado la muerte de un hombre inocente, tratar de justificar su maldad excusándose y enviarlo premeditadamente a la muerte, buscando así cubrir su maldad. Tristemente, eso no fue posible, y alegrémonos por eso, hermanos, porque el Señor no se queda con nada. Y si en este momento hay esa clase de actitudes o pensamientos en el corazón de alguno de nosotros, hoy tenga por cierto que el Señor sacará a luz nuestro pecado o el pecado de los que estamos hoy acá, si hay un pecado guardado.
Tengamos en cuenta, amados hermanos, aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da hoy de acercarnos a Él con el mismo corazón que David se acercó. Y él en el verso 1, él no se ha dado cuenta por un año, hermanos, solo hasta que Natán lo confronta. Él dice, he pecado contra Jehová. Y Natán dice una gran verdad, que mira hacia la cruz del Calvario. David mira hacia la cruz, nosotros miramos hacia atrás también a la cruz. Cuando Natán dice, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque la conciencia y el arrepentimiento de David vinieron solo hasta el momento en que Natán lo confrontó, no antes. Solo ahí despertó él. Solo ahí él reconoció, he pecado contra el Señor. Y no entiendo, aún estoy asimilando la profundidad de la paciencia del Señor para con él y para conmigo, hermanos. Por un año el Señor soportó que el hombre, de acuerdo a su corazón, presentara sacrificios delante de él en hipocresía, habiendo cometido semejante serie de maldades en iniquidad. Por eso él dice, he aquí en iniquidad o en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, en el verso 5 del capítulo 51. Cómo el Señor tuvo paciencia con él, cómo el Señor tuvo misericordia con él y no lo exterminó. Algo que David profundiza, es algo que me llama la atención, hermanos, es que nosotros tenemos la tendencia a ocultar nuestra vergüenza. David la expuso. Nosotros tenemos la tendencia a minimizar nuestro pecado. David lo declaró. Porque dice en el verso 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Cuando dice yo reconozco, él dice, Señor, yo conozco a profundidad mi pecado. David no sabía hasta ese momento que era el hombre del cual Natán usó la parábola. Solo cuando Natán dijo, tú eres ese hombre. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Según de Timoteo capítulo 2 dice que el siervo de Dios o cualquier siervo de Dios, aquí nos incluye a todos, no debe ser contencioso sino manso y humilde para exhortar y reprender a todos aquellos que se oponen a la verdad, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Solamente el Señor decide en qué momento traerá a su vida y a mi vida el verdadero arrepentimiento. Roguémosle al Señor, hermanos, que nos conceda el arrepentimiento para sentir el peso del pecado que tal vez algunos de ustedes tengan aún en su corazón. O tal vez un pecado que aún no ha sido resuelto. Por eso David cantaba en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya maldad ha sido perdonada y cubierta su pecado. Dice en el verso 5, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste, habla en el pasado, o tú cargaste, habla hacia el pasado, la maldad de mi pecado. David era consciente de su transgresión y de su iniquidad. Y esa ha sido mi oración esta semana, hermanos, por ustedes y por mí. Ser confrontados ante la perfección divina, hermanos. Y mirar el pozo en el cual estábamos, Señor, hermanos, por causa del pecado y cómo el Señor nos sacó a la luz y a su gloria. Por todos lados en la vida de David hubo pecado, prevaricación, que era no hacer lo correcto delante del Señor. Él lo sabía, él lo cantaba en sus salmos. Pero él no hizo lo moralmente correcto. Y sí con dolo preparó a hacerlo inmoralmente incorrecto. Que fue violar a Betsabé, que fue planear la muerte de Urías, que fue hipócritamente acercarse al templo casi por un año como rey representando al Señor en el tabernáculo, no en el templo, perdón. Porque su corazón estaba muy endurecido. ¿En qué momento cayó David en esto? ¿Y cómo me garantizan ustedes, hermanos, hoy en esta mañana? O nosotros aquí, que no estamos en la misma condición de David. Tal vez algunos en ese momento acá, adorando de labios, pero con un corazón lejos del Señor. Esa es la gran preocupación, eso es lo que Señor, yo no quiero ser como aquellos que, Señor, conocen tu verdad y la rechazan. Hazme ver, Señor. Abre mis ojos para ver, Señor, tu presencia, así como
Isaías fueron abiertos sus ojos y él dijo en clamor y en dolor, mis ojos han visto al Santo de Israel. Lo de David no fue ignorancia, hermanos. Y la acción de muchos de nosotros hoy acá, y voy siempre a incluirme porque nadie está exento de pecar, no debe ser de ignorancia porque conocemos la verdad, sino de una decisión consciente de actuar en contra de la verdad revelada del Señor. Y el Espíritu del Señor está hablándoles a ustedes hoy. De ustedes depende la decisión de actuar en base a lo que hoy están recibiendo. Salmo 51:1, David acude a aquel que solamente podrá ser fuente de piedad, misericordia y compasión. Y él dice, hermanos, sientan la profundidad de la palabra. Y él de rodillas decía, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, Señor, conforme o a la medida de tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a lo inmenso de tu compasión, Señor, a tu amor firme, bórrame. Porque David no fue a la iglesia, por si fuera un cristiano actual. Él no fue a los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo. Él fue a la única fuente, hermanos, verdaderamente de perdón y de compasión, misericordia y piedad. David entendía en el verso 1, o entendió lo que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Algo que se da, no se exige. No se puede obligar a Dios a tener misericordia. Por eso siempre debemos acercarnos con esa mentalidad, hermanos, conscientes. Señor, ten misericordia de mí, porque igualmente no la puede tener si Él no quiere. Y aún así sería Dios justo que castigaría nuestro pecado y nuestra maldad si la hemos estado practicando secretamente o públicamente, como algunos vergonzosamente en nuestra comunión lo están haciendo hasta el día de hoy, o lo hicieron, que ya no están aquí en comunión, gracias a Dios, y están viviendo en sus inmundicias. La misericordia de Dios alcanza a uno y se aleja de otros. Recuerden que la misericordia es no recibir lo que sí merecemos, pero en Cristo recibimos gracia, ¿verdad? Que es recibir lo que no merecíamos. Él dice, voy a hacer una paráfrasis del verso 1 para adelantar en la introducción, porque aún estamos, hermanos. Tenemos que profundizar, no quiero pasar esto por alto. Hasta el tiempo que me lo permitas. Si el Señor, como dije, Señor, quisiera mostrar tu verdad, ya duraríamos aquí varias horas hablando de esto, hermano. Pero seré sabio, seré prudente y guardaré para la próxima, para que el Señor siga orando. Él dice, ten piedad de mi sufrimiento, Dios. Ruego que tengas misericordia. Merezco ser castigado, pero tú eres Dios de piedades constantes y abundantes. Y en base a esto, te ruego que no me trates como según lo que merezco. Tus misericordias son muy abundantes. Y por eso me atrevo a pedir que borres mis horribles violaciones de tu ley. Por eso en el verso 2, después de aferrarse, hermanos, a ese carácter de Dios santo que ya lo confronta, pero también al carácter misericordioso, piadoso del Señor, Él dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Qué significa más y más, no? Porque aquí entramos al concepto de ¿dónde está la justicia de Dios? Porque Dios permitió casi por un año que David se complaciera. David ya venía endurecido, hermanos, cuando cayó con Betsabé. Eso no fue algo instantáneo. Él había dejado la palabra de Dios y había dejado de tener al Señor en sus pensamientos. E inmediatamente ese vacío se llenó con la carne y con la maldad. Porque Él dice más adelante, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay excusa, hermanos. Descuidémonos por un poquitico, hermanos, de acudir a la misericordia, a la piedad y la compasión de Dios, y el pecado nos atrapa. No hay espacio, no hay tiempo muerto. Si usted olvida las responsabilidades que Dios le exige como hijo de Dios para su protección, su santidad, o más bien nuestra protección y nuestra santidad,
y nuestro crecimiento y nuestro conocimiento de Él, inmediatamente la carne y el enemigo tomarán control. Por eso David decía, lávame, lávame por completo. Esa es la palabra lávame, la dije el domingo anterior, es restregar. Cuando iba al campo a restregar sobre la piedra la ropa que está lavando en el río. Eso decía David. Tan grave para él era su mancha. Claro, humanamente, asesino, violador, mentiroso, hipócrita. Pero ¿qué diferencia, hermanos, hay entre un sencillo pecado al cúmulo de pecados que tuvo David? Ninguno. Igual insultamos y escupimos la santidad de Dios. Así que ninguno hay excusa para decir, tengo que pecar como pecó David, para acercarme de igual manera, hermano. Cualquier pecadito que usted permita en su vida, que usted oculte en su ser, es digno de muerte o es digno para morir. Por eso David decía, lávame, Señor, restriégame hasta que esa mancha desaparezca. Porque aún después de ser perdonado, hermanos, su conciencia la acusaba para bien ahora, para recordarle. Yo creo que el pobre David, por eso canta el Salmo y el 32 del pueblo eleva al Señor. Al darse cuenta, hermanos, de un pecado perdonado, pero de un pecado al fin. ¿Por qué pequé así? ¿Por qué llegué a esto, Señor? ¿Por qué me descuidé? ¿Por qué olvidé tu palabra? ¿Por qué olvidé orar contigo, Señor? ¿Por qué me olvidé en mis pensamientos de ti? He ahí las consecuencias. Y él no se dio cuenta. Su corazón estaba tan cerrado como el de Sansón, no sabía que Jehová se había apartado de él. Él pensaba que era a un juez en Israel. David veía su culpa como una mancha incrustada, ya perdonada, pero hay la manchita que le va a recordar. Y esa manchita no se va a ir, hermanos. Va a estar ahí para recordarnos que hemos sido perdonados, pero también que si nos descuidamos, caeremos miserablemente. Multiplícate para lavarme, límpiame, dice en el verso 2 y en el verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, verso 7, y seré más blanco que la nieve. El blanco se degrada hacia el negro y empieza a bajar y llega al gris, al oscuro al final, pero más arriba el blanco no hay. Vean ustedes las cumbres en los montes, qué mejor blancura que esa, hermanos. Pero nosotros, hermanos, cuando hemos sido perdonados, seremos revestidos de vestiduras limpias, blancas, más blancas que la nieve que vemos y conocemos en la cumbre de los montes. Cuando estemos en la presencia del Señor. Vestiduras blancas, resplandecientes, santas, más blancas que cualquier blanco, hermano. Y él por eso decía, límpiame de mi pecado. David no solo quería que la mancha se fuera, hermanos, y no solamente debemos buscar que la mancha se vaya, sino que seamos considerados aptos para estar en su presencia. Él quería un cambio profundo, interno, un nuevo nacimiento. Verso o tercer punto, que lo tenía en una presentación, pero por tiempo no la muestro. Dice en el verso 7, purifícame con hisopo. Santifícame, esa era la acción del sacerdote. El hisopo no quitaba el pecado, lo quitaba el sacrificio. El hisopo declaraba limpio lo que ya había sido limpiado. Por eso él decía, santifícame, ¿no? Purifícame con el hisopo y seré limpio. Extirpa todo pecado de mí hasta la raíz. Eso era lo que quería David con este canto, Señor. Mete tu mano hasta lo profundo. No hay que dejar ni la más mínima sombra de maldad en nosotros, hermano. Y debemos orar constantemente como iglesia y como creyentes, uno a uno, para que el Señor haga esa cirugía profunda en nuestro corazón. Él no esperaba que el sacerdote borrara su pecado. Él miraba más allá, hacia el gran sumo sacerdote, hacia Cristo Jesús, que directamente lo haría. Quita la suciedad visible de mi pecado, multiplícate, elimina la impureza moral,
transfórmame interna, profundamente. Santifícame quitando, extirpando todo pecado de mí hasta la raíz, mediante el sacrificio o la expiación. Verso 3. A causa de la santidad de Dios. Dios es santo, hermanos. Amén, ¿cierto? Ahora comparemos la santidad de Dios con lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos ahora en Cristo? También santos, ¿cierto? Pero ¿qué somos si nos descuidamos? Porque aún tenemos una lucha, ¿no? La palabra de Dios dice en Gálatas 5:16, ¿no? Andad en el Espíritu, no satisfagan la carne. Y David decía, yo reconozco mis rebeliones. Constantemente, hermanos, ese es el consejo y la exhortación hoy también. Diariamente, cada minuto, cada segundo, tenemos que estar apropiándonos de lo que fue comprado para nosotros y que está disponible cada día. No nos descuidemos. Lo hago al inicio del día. Termino al final del día. No, hermanos. Constantemente estamos siendo impactados por el pecado y esas manchas van llegando al corazón. Y esa maldad está marcando el alma de muchos hoy acá. Tanto se los digo con temor, porque yo me estoy cuidando a mí mismo, pero quiero hacer la advertencia para que ustedes también sean protegidos, hermanos. Tanto ese pecado ha llegado a disimularse que muchos de ustedes lo viven sin darse cuenta del peligro en que están. Yo le pido al Señor, le oro, Señor, por favor, Señor, te suplico, déjame ver, Señor, déjame ver mi pecado a la luz de tu santidad, Señor. Permíteme entender, sentir lo grave que es el pecado frente a lo santo que tú eres. Si en verdad he nacido de nuevo, hermanos, debo tener este sentir. Si en verdad usted es creyente, debe luchar por esto. Él no podía sacar 4 cosas desde el verso 3 en adelante que habla David respecto a la seriedad del pecado. El verso 3 habla 1. Él no podía sacar el pecado de su mente. Porque, hermanos, siempre vamos a justificar a alguien. Siempre. Ayer el hermano Jorge nos decía, cuando Adán pecó, el Señor... Cuando Eva pecó y llevó a Adán a pecar, el Señor ¿a quién llama cuentas? Adán, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? La mujer. Te perdono, Señor, porque fue la mujer que me diste. Tengan cuidado con eso, hermanos. Nunca justifique su pecado, nunca culpe a otro. David, muchos dicen, pero ya fue perdonado, el Señor echó tras su espalda sus pecados, se olvidó. Es verdad. Salmo 32 lo habla, Salmo 51 lo habla. Pero lo que David hace aquí es que la agranda el pecado, hermanos, para tener al frente de él la advertencia y el peligro de minimizar, de no justificar. Siempre habrá otro culpable. Yo fallé porque mi esposo me falló. Yo pequé porque mi esposa me falló. O porque mis hijos me fallaron. O porque mis hermanos esto o aquello. O porque la iglesia es total. No, hermanos. David siempre va en dirección contraria a través del Salmo. Consejo y exhortación, jamás reduzcamos el pecado, así haya sido perdonado. Porque su pecado no solamente le afectó a usted, sino afectó a otros. David no lo redujo ni lo escondió. Recuerden que hablamos en el verso 3 del subconsciente, como en hechos de dolor y estrés, el subconsciente bloquea y guarda. Bueno, eso es la teoría de la psicología moderna, eso es real. Pero bíblicamente hay un aspecto espiritual que se llama la inconsciencia espiritual negativa. Así como hay una conciencia espiritual positiva. Vean la diferencia. Inconsciencia espiritual negativa en contraposición a la conciencia espiritual positiva. La inconsciencia espiritual negativa se llama, en otras palabras, mala conciencia o conciencia corrompida.
No es un recuerdo, no es un bloqueo, un olvido de recuerdos o pecados específicos, sino de una insensibilidad progresiva a la condición espiritual que causa el pecado. Esa es la advertencia. El pecado no es agradable, hermanos, pero el pecado es poderoso. Eso lleva a tibieza y abandono. ¿Cuántas veces oró usted a partir de hoy hacia atrás en la semana? ¿Cuántas veces leyó la escritura? ¿Cuántas veces obedeció usted al Señor en congregarse? ¿Cuántas veces usted dio testimonio a su fe ante otros? Porque David dice, después de que yo haga todo esto, ¿cierto? Después de que hable yo todo esto, dice David más adelante, que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Verso 13, Salmo 51. Si no hemos vivido lo que hasta ahora les estoy adelantando, hermano, usted no puede decir que lleva el evangelio. Es imposible. Usted no puede hablar de la verdad del Señor. Es mentira. Para eso tenemos como iglesia y como personas individualmente llevarnos, ir, hermanos, a los pies del Señor para reconocer lo inútiles que somos. Para que el Señor saque a flote nuestra inconsciencia y nuestra tibieza. Tal vez fue esto lo que le sucedió a David, es lo más seguro. Tito 1:15, escuchen lo que dice Tito. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Hay acá corrompidos e incrédulos? ¿O hay puros en esta mañana? 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando usted desecha el buscar al Señor, hermanos, cuando desechamos la palabra del Señor, cuando desechamos la oración, sigo insistiendo, hermanos, con amor, y no desmayo, y no porque sea la norma que el hermano lo hace, es así, igual lo pueden hacer. 8:30, domingo, los espero para orar. Son varones que buscan del Señor, los espero a las 8, a las 7, a las 6, los espero. Levantemos nuestro clamor al Señor en oración. Esto no es una religiosidad más, es una disciplina que hay que formar en nosotros. Los espero para orar como hombres y sacerdotes del Señor, por ese pueblo que hoy está aquí al frente mío, escuchando la voz del Señor. Por sus esposas, por sus hijos y por la extensión del Evangelio, los espero para orar conscientemente, para que el Señor abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Y podamos de verdad decir, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David dijo, yo reconozco o conozco íntimamente mis transgresiones. Hay dos palabras. La palabra rebeliones también se puede traducir como transgresiones en el Reina Valera. Él habla de iniquidad en el verso 5. Venga aquí, en iniquidad he sido formado. En la Nueva Biblia Latinoamericana, el Reina Valera, se habla de maldad. Hay una diferencia entre iniquidad y transgresión. Son dos palabras diferentes, ¿no? La transgresión, David dice acá, yo reconozco íntimamente mi transgresión. ¿Algunos de ustedes conocen la diferencia entre transgresión e iniquidad? Rápidamente pregunto. Alcen la mano los que entienden la diferencia. No, bueno, hoy la van a aprender. Transgresiones, hermanos, describe el acto de cruzar el límite señalado por Dios. Quiere decir, habla de la acción, ¿cierto? La ruptura deliberada, consciente de la confianza establecida por Dios en una relación. Es algo que usted ya hace. Por eso David dice, yo reconozco mis transgresiones. Yo sé en qué pequé. Yo sé cómo deseé a Betsabé. Yo sé cómo deseé y planeé matar a Urías. Yo sé cuántas veces me acerqué en el tabernáculo a ofrecer sacrificios en hipocresía. Yo reconozco cada pecado. ¿Usted lo ha hecho, hermano? ¿Conoce su maldad de verdad por nombre? ¿La ha reconocido, la ha confesado al Señor presentándoselas? Eso es transgresión, ¿no? Es la rebeldía consciente. Es cuando usted le dice no lo haga y usted lo hace.
Usted tiene personas que les gusta llevar la contraria, ¿no? Dígale lo contrario, ¿verdad? Hijo, recoja eso. Y por lo general no lo hacen si usted no va con la disciplina. Yo a veces decía, bueno, está bien, no lo recoja. Y después hablamos. Y él sabía la advertencia de lo que vendría después, y sí, y lo recogía. Hermanos, porque somos así. El Señor dice, no lo haga, y lo hacemos. Eso se llama transgresión. No es simplemente saber qué pecado. Enumérelos uno a uno. La idea es conocer, como dice David, íntimamente, profundamente el pecado que ha hecho. ¿Cuál es el último pecado que usted hizo que conoce? El último. De palabra, de pensamiento, de hecho. La iniquidad es la consecuencia en el alma, la carga, la culpa, ¿cierto? La palabra iniquidad es eso. Es como el resumen de lo que significa pecado. Transgresión es la acción. La iniquidad es la carga, el peso. En maldad he sido formado, su naturaleza. En iniquidad, verso 5, he sido formado. Somos inicuos, hermanos, por nacimiento, por elección y por costumbre. Solamente, hermanos, la obra del Señor en nosotros, constante, deliberada, nos ha limpiado, sí, nos ha salvado, sí, nos ha perdonado, sí. Pero usted deja de tener al Señor en sus pensamientos y vuelve a ser un inicuo. ¿Conoce usted sus pecados tan íntimamente? ¿Ha pensado sobre ellos? ¿Los ha visto en diferentes ángulos? ¿Yo a quién afecto, a quién no afecto? ¿O lo hago? Pues como nadie afecto, no me meto con nadie. Es mi pecadito, aquí está. ¿O se ha dedicado usted a evadirlos? A excusarlos. Como aquel adúltero que busca el beso de la mujer extraña. Porque mi esposa no me atiende, porque ella no me considera, porque los hombres tenemos necesidades. Ojo con eso, ¿no, hermanos? Con esa excusa, ¿no? Es que los hombres tenemos necesidades y como tenemos necesidades podemos ir y buscar. Si en el hogar o en la casa hay un descuido en esa área de la sexualidad, cuidado con eso. O tal vez usted se ha dedicado a distraerse de su pecado. Lo ha minimizado. No ha considerado el alcance y la gravedad de ese pecado. ¿Por qué? Porque usted dice, nadie es perfecto. En verdad, como nadie es perfecto, bueno, yo soy así, puedo hacerlo. Yo puedo ir y cliquear, hermanos, en la pornografía. O dejar que mi lujuria, hombres y mujeres, se vayan mis ojos deseando al prójimo o a la prójima ajena. Lujuria, inmoralidad, perversión, que están siempre a la puerta esperando ocupar el espacio si usted se olvida de llenarlo del Señor. ¿Cómo lucha con su pecado, hermanos? ¿Cómo está luchando usted con su pecado hoy? Y termino, como qué tan grande se considera usted como pecador cuando pide perdón. O es de los que usted se acerca y dice, perdóneme. Cuando se acerca a su pueblo, perdóneme. Sí, yo perdono. ¿Pero de qué perdón? Vaya a su esposa, hermano, dígale. Esposa, vaya a su esposo y dígale por nombre, perdóname, amor. Dele el nombre del pecado. Es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. Póngale nombre, perdóneme, no te cuidé, perdóneme. No le hablé con rectitud, perdóneme. Dele nombre a su pecado. Y jamás lo olvide, póngalo por delante como advertencia de esas consecuencias. Dice David, yo reconozco íntimamente que crucé el límite que señalaste. Falté a su confianza. Traicioné nuestra relación. Sabía el límite y lo crucé. Por eso mi pecado está siempre delante de mí. Está continuamente delante de mí para no olvidarlo. Para tener siempre presente en que pequé. Verso 4. David reconoce que su pecado fue primeramente ¿contra quién? Contra Dios. Y él defiende al Señor. 2 veces lo resalta. En el hebreo es muy importante cuando se resalta algo. Es de gran importancia. Y David dice, contra ti solo. ¿Qué dice?
contra ti solo, y he hecho lo malo delante de tus ojos. A veces la oración confesional del pueblo es importante. Creo que Nehemías o Esdras oraron de esta manera. Ellos oraban y se incluían: hemos pecado, hemos faltado, hemos transgredido tu ley, Señor. Pero en mi relación personal, hermanos, solamente cada uno haremos cuenta al Señor de cada pecado. David no niega el daño humano, el daño horizontal, pero él está preocupado por el daño en su relación vertical hacia el Señor. David pecó contra Betsabé, la violó, aprovechó su autoridad y la violó. Pecó contra Urías, contra la familia de Urías, contra los hijos de Urías, de pronto, si tenía. Pecó contra sus propios hijos y sus otras esposas. Por eso sus hijos llegaron a odiarlo y a menospreciarlo. Y todo eso para David pasó en un segundo plano cuando consideró la grandeza de su pecado contra Dios. Por eso dice en el verso 4: y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y miren lo que dice el verso 4: para que sea reconocido, ¿qué dice? Justo en tu palabra. Y David aceptó las consecuencias. David reconoció las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias para David? La primera consecuencia, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue su primera consecuencia? La que él vio, la muerte de su primer hijo, ¿no? Pues no el primero, pero el hijo que tuvo con Betsabé. Pero habían otras consecuencias personales. Cuando él fue despierto, él sintió: ¿a quién le fallé? ¿Contra quién pequé? ¿Dónde me escondo? Pequé contra el Señor, al que yo le cantaba, el que era mi deleite, al que amaba, como decía: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Pequé contra ti, Señor. Pero también recibiré las consecuencias de haber pecado en mis propios hijos. Por eso Natán le advirtió, ¿cierto? ¿Se acuerdan la advertencia, no? La espada nunca se alejará de tu casa. Según de Samuel 12, 10 al 11. David entendió específicamente que su pecado alcanzaría a su familia. Él lo aceptó. Eres justo, porque él lo reconoce en el verso 4. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Señor, lo acepto, yo pequé. Señor, recibo, lo acepto. Y eso lo llevó a la humildad. A veces tenemos la tendencia de minimizar que matamos a otros con nuestro pecado. Que aunque el pecado mío ha sido perdonado, habrá alcances en la psiquis, en el alma y en el espíritu de otros que me rodean. Ellos tomarán sus decisiones, obviamente. David decía: de manera que eres justo cuando hablas, sin reproches, irreprensible cuando juzgas. Quedará demostrado, dice David, que tienes razón en lo que dices, y tu juicio contra mí es justo. Porque la justicia de Dios es absoluta, es incuestionable. Su juicio sobre el pecado siempre es perfecto. No piensa es que el Señor se la está cobrando conmigo. No, usted está recibiendo lo que merece. Y el creyente verdaderamente arrepentido jamás cuestiona a Dios. Se somete a su disciplina. Confía en su perfecta justicia y en su misericordia. David entendió que lo primero que hace el pecado es que es contra Dios. David sufría, miren hermanos, hasta el momento David, y lo que se verá después, sufría y entendió la violación y el adulterio. ¿Ha entendido usted sus pecados? Él entendió su homicidio. ¿Los ha entendido usted hoy? ¿O los hemos entendido nosotros? Él entendió su mentira y su hipocresía. Él entendió los alcances hacia el pueblo, hacia sus hijos, y hacia el inocente bebé que moriría apenas nació. Y él entendió cómo su pecado alcanzó su reino. Según de Samuel 12, 10 al 11, dice Natán: ahora pues, tremendo, ¿no, hermanos? La espada nunca se apartará de tu casa. Señor, ¿por qué no en otros? Señor le dio por donde más dolía para David, su propia familia. La espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para que sea tu mujer.
Así dice el Señor. Por eso, dice más adelante en el verso 11, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. David no fue un buen padre, lo vemos más adelante también, pero no solamente por su pecado, tal vez fue muy consentidor. Amaba al más hermoso de su casa. ¿Quién era? ¿Se acuerdan a quién amaba más? Que era hermoso sobre todos. ¿Se acuerdan? Absalón, ¿verdad? Lindo el hombre, tal como su padre. Amaba a Adonías, que lo traicionó en su vejez. Amaba a Amnón, su primogénito, le iba a dar el reino. Y él recibió las consecuencias. Su hijo con Betsabé moriría. Amnón viola a su hermana Tamar y luego la bota como basura. Absalón planea la venganza, ¿no? Y un año más tarde, 2 años en rabia, lo mata y asesina a Amnón. Todo delante de su padre. David lo vio, lo sabía, lo entendió. Absalón se rebela y quiere quitar el reino. Y él grita, Absalón, Absalón. Cuando mandó sus ejércitos, cuando la batalla le dijo al general, no lo mates, ¿cierto? Téngale compasión. Sin embargo, Absalón huyendo se enreda en su cabellera en un árbol y llega el general, creo que Joab, y lo mata. ¿Se imaginan el dolor de David, hermanos? Hombres o mujeres acá, haciendo la aplicación literal a lo que está aquí. ¿Cómo nuestros pecados habrán afectado a nuestros propios hijos? ¿Será que la impiedad mía y de mi esposa en algún momento son las consecuencias de nuestros pecados pasados también? Es verdad que cada uno llevará su propio pecado, pero mi pecado como sacerdote de mi casa tal vez ha traído consecuencias sobre la fe de mi hijo. Ayer lo vimos con caballeros. Ayer lo vimos, el hermano habló de eso precisamente. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero hay que pensar, hermanos, que mis pecados, o los de mi esposa, hablando ya personalmente, fueron la causa para llevar al pecado y al rechazo de la fe en nuestro hijo. Y aunque él llevará las consecuencias de sus propios pecados, y aunque hemos obtenido el perdón de Dios, no podremos detener, hermanos, los alcances y las consecuencias de nuestros pecados en quienes nos rodean. ¿Para qué? ¿Para juicio de ellos? Para juicio nuestro. Para que recuerden, con Dios no se juega. David lo sabía, por eso oraba de esta manera tan profunda, hermanos. Él entendió que había pecado contra Dios y en el camino se llevó por delante a Urías, su bebé, sus hijos, su reino, la familia de Betsabé, la familia de Urías, la burla del reino. Eso no fue tampoco tan oculto. El pueblo se entendió. Y el mismo Señor le dijo, lo que tú hiciste en escondido se le hará en las terrazas a sus mujeres. ¿Se acuerdan la maldición? Serán poseídas sus esposas en tiendas a la luz a la vista de todo el mundo. Y eso fue lo que sucedió. Pero muy bonito lo que David dice en el verso 4, la segunda parte. David reivindica al Señor. Por eso, hermanos, no nos justifiquemos. No vale la pena. No nos defendamos. No vale la pena. David defiende al Señor. Porque nosotros tenemos la tendencia a defendernos, ¿cierto? El Señor, no fue mi culpa, fui llevado, Señor. Como algunos pueden decir, soy hombre, Señor. Tengo deseos. Tengo necesidades. También para la mujer, valga también el ejemplo. Es igual en ese aspecto de la inmoralidad. Pero nunca, nunca, no se ocurra, eso lo enseña el Salmo, no lo hagamos, no justifiquemos el pecado, pero justifiquemos al Señor. Él lo defiende, Él dice, Señor, eres justo, aun si recibiera la muerte ahora, eres justo. Él no se justifica a través de todo el Salmo. Confía en que el Señor le limpie, verso 2, verso 3, verso 7. Y lo restaure. Y termino con el verso 5 y 6 para dejar ahí para dentro de 15 días. He aquí, en maldad he sido formado. Yo nací en iniquidad. La iniquidad es esa naturaleza torcida, deforme, distorsionada,
No es el acto pecaminoso, eso es transgresión, sino una corrupción natural, una deformidad moral que produce pecados. David lo afirma que lo tiene desde su nacimiento y su naturaleza ha estado moralmente corrompida. Vayamos al Salmo 32. Deberíamos haberlo cantado, pero aquí está en el Salmo, cántelo, cántelo, es lo mismo. La iniquidad es un pecado premeditado y continuo, a menudo continuo. Miqueas, mientras ustedes buscan el Salmo y lo tienen, vamos a ponernos de pie para terminar. Dice Miqueas 2:1, hay de los que oprimen a los pobres, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llegan a la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Cuando nos sometemos, hermanos, o nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, cometemos iniquidad. Entonces el Salmo 32 muestra esa distinción. Vamos a leer de manera antifonal para terminar el Salmo 32. Son 11 versos. El profeta Isaías describe ambos conceptos en Isaías 53:5. Las dos palabras las usa, ¿no? Al hablar de la obra redentora de Cristo. Mas él herido fue por nuestras transgresiones o rebeliones y molido por nuestras iniquidades o pecados. Ahí está en el Salmo 53. El Salmo 32 mira a Cristo. Deberíamos cantarlo, pero vamos a leerlo. Yo leo el primer verso. Ustedes me acompañan en el 2 fuerte y claro. Ponga su alma en la lectura. Y si hay un pecado, llévelo al Señor. Dice así el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Las últimas frases, verso 8 y 9, ¿quién las canta? ¿De dónde vienen? Verso 8 y 9. ¿Quién está cantando acá? El Señor. No es David. Fíjese el Señor cómo remata. Que el Señor cuando canta, hermanos, cuando usted ora la Biblia, habla usted y habla el Señor. Y el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero hace la advertencia. Así fue David. Y así tal vez muchos de nosotros en algún momento, o tal vez algunos acá lo estén siendo. No seáis como el caballo o como el mulo, sino entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Padre celestial, Señor, líbranos, Señor, de homicidios, Señor, líbranos, Señor, de iniquidades, Señor, líbranos, Señor, de transgresiones. Yo te ruego, Señor, una vez más, Padre,
No quites, Señor, no apagues, no permitas que el Espíritu, Señor, en nosotros sea apagado, sea contristado, sea resistido, Señor. Te suplicamos, Padre de la gloria, te rogamos por la santidad de tu pueblo, por nuestra propia salud espiritual, Señor. Que abra nuestros ojos, Señor. Permítenos, por favor, Señor. Una vez más, un poquito más, Señor, entender el pecado frente a los santos que eres tú, Señor. Pero disfrutar el perdón de Cristo, Señor, también, porque nos fue entregado gratuitamente y por gracia. Ten misericordia, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús, que si hay pecado oculto, Señor, sácalo a la luz, Señor. Y si no se puede, Señor, extirpa al causante de ese pecado, Señor. Limpia a tu pueblo. Haz de nosotros una nación santa, familias santas, hombres y mujeres santos, que te honren, Señor, en palabra, en pensamiento, en obra. Te encomiendo la vida de tu pueblo, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.